Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos una semana más a nuestras capacitaciones, a las capacitaciones de DIMCA. Gracias por conectarse. Veo que están uniéndose más gente cada vez. Muchas gracias por estar pendiente. Veo que están desde todas las partes del Ecuador e incluso también desde el extranjero. Muchas gracias a todos. Veo que se conectan de Quito, de Guayaquil, de Manabí, de Cuenca, de Ambato. Muchas gracias por estar pendientes. Soy Gaby Barreiros, como algunos ya me conocerán, parte del equipo de marketing de DIMCA y como siempre estaré una semana más aprendiendo con ustedes más de este maravilloso mundo de la madera. Ahora sí, antes de continuar, voy a recordarles la dinámica de esta capacitación. Nuestra panelista de hoy nos va a presentar lo que tiene, la información que tiene para hoy, el tema que ha preparado para hoy, y al finalizar tendremos una sección especialmente para responder a todas sus inquietudes. En los iconos que ustedes pueden ver en pantalla de preguntas y respuestas de chatear de la plataforma de Zoom, nosotros podremos contestar e interactuar un poquito más con ustedes más de cerca. También estamos transmitiendo por Facebook al mismo tiempo, pero les invito a que se unan a través de la plataforma de Zoom para poder tener esa interacción que les comento. Les acabo de dejar un comentario fijado en la transmisión de Facebook con el link para que puedan unirse a Zoom. Durante toda la capacitación ustedes pueden hacer sus preguntas, comentarnos sus inquietudes o tal vez sus experiencias y nosotros al finalizar vamos a estar leyéndolas. Continuemos, por favor. También para las personas que estén interesadas en recibir un certificado de asistencia, al finalizar esta transmisión, les va a llegar una encuesta. Apenas ustedes salgan de Zoom, cierren Zoom, les va a llegar un formulario en el que ustedes deberán colocar sus datos. Por ejemplo, su nombre, su apellido, su número de teléfono y lo más importante, su correo electrónico. Con este correo electrónico, a ese correo electrónico, más bien dicho, nosotros podemos enviarle su certificado de asistencia en el transcurso de la semana que viene. Recuerden que unirse más bien con la plataforma de Zoom para que puedan también recibir este certificado de asistencia. Continuemos, por favor. A nuestros amigos carpinteros y fabricantes de muebles que acabamos de pasar, de celebrar la Semana de los Creadores, les recuerdo todo lo que pueden conseguir elaborando sus proyectos con nosotros. Diseñamos sus proyectos a medida y les entregamos listos solamente para armar. Les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y despiece automático. Continuemos, por favor. También les recuerdo y les comento que ustedes pueden obtener y pueden utilizar nuestro optimizador de corte online las 24 horas del día y totalmente gratis. Únicamente deben ingresar a nuestra página edimca.com.es e ir a la opción del optimizador de corte online. Ustedes podrán modular desde la seguridad de su hogar o desde sus talleres. Continuemos, por favor. También tenemos servicio a domicilio y si tienen alguna inquietud, tienen servicio, tal vez una asesoría más personalizada, tienen algún proyecto que deseen realizar, pueden contactarse a través de nuestros canales oficiales de comunicación y nosotros los atenderemos muy gustosos. Por ejemplo, al WhatsApp, al 099-336-3767, al 1-800 Madera, a nuestro chat web de nuestra página web, en edimca.com.es y por supuesto a nuestro correo electrónico info@edimca.com.es. Continuemos, por favor. Veo que se siguen uniendo más personas. Muchas gracias por unirse, por estar pendientes cada semana de nuestras capacitaciones. Y hoy tenemos una invitada muy especial que todos ustedes, o quizá la mayoría también ya la conocen. Ella nos ayuda con nuestras capacitaciones y nos presenta temas súper interesantes en cuestión de herrajes. Ella es Nicole Brotons, jefa de producto en Edimca, diseñadora industrial especializada en diseño de mobiliaria e interiores. Cuenta con más de 4 años de experiencia en diseño, modelado en 3D, combinaciones de color, manejo de materiales, decoración de ambientes, atención al cliente y conocimientos técnicos de herrajes. Nos presenta siempre de una manera muy práctica y visual los conceptos generales para el diseño, armado e instalación de muebles utilizando herrajes. Vamos a ver qué nos tienen preparado hoy Nikki
para hablar para esta capacitación y nos va a contar o a enseñar más bien cómo construir organizadores de cocina con accesorios Getic. Hola Nikki, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hola Gaby, buenas tardes con todos, qué gusto estar aquí presente y bueno, sí, este tema va a ser muy especial, realmente es uno de nuestros herrajes premium que tenemos acá en Edimca y bueno, ese es el tema de hoy. Perfecto, entonces nos vamos a quedar con Nikki, aprender mucho más de este maravilloso mundo de los herrajes también, que es un mundo súper amplio. Y ya volvemos, ya vuelvo yo un poquito más luego con la sección de preguntas. No se olviden de dejarnos sus inquietudes durante toda la capacitación y ya las responderemos al final. Gracias Gaby y bueno, comencemos con este tema, es muy especial como les comentaba, es uno de nuestros herrajes premium y top que tenemos acá en Edimca. Y en esta ocasión voy a comentarles y les voy a enseñar cómo hacer la instalación o cómo crear organizadores a partir de herrajes Getic. Vamos a ver. Bueno, la mayoría de estos organizadores se pueden aplicar en cocinas y también en espacios como closets o baños. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones se aplican realmente en cocinas. La mayoría de estas también podemos ver acá que el espacio ergonómico mejor utilizado es cuando nosotros tenemos cajones en nuestras cocinas y también se pueden hacer estas aplicaciones con los mismos laterales de cajones para convertirlos en alacenas, en bajo fregaderos, en condimenteros y demás. Bueno, Getic es una de nuestras marcas premium, como les comentaba, es una marca alemana, no sé si todos lo conozcan, es una marca 100% alemana que elabora cada uno de sus ítems, de sus sistemas directamente en Alemania. Y dentro de nuestro sistema de rieles tenemos algunos sistemas que es importante nombrarlo, como el sistema de rieles de extensión total, en el cual podemos ver Push to Open y Silent System, y un sistema de rieles de extensión parcial que únicamente viene con un sistema de Stop Control. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que nosotros decidimos no utilizar tiraderas en nuestros proyectos, vamos a tener que utilizar un sistema Push to Open o un corte 45 para poder utilizar un sistema hidráulico o Silent System. Y cuando podemos utilizar tiraderas, perfilería o cortes a 45, vamos a utilizar estos sistemas que son un cierre lento, es un cierre con tope que va a ingresar suave en los cajones cuando lo apliquemos. Y el otro sistema que les mencionaba, el de extensión parcial, tiene un sistema de stop control, es decir, que no va a cerrarse con toda la fuerza que nosotros apliquemos, se va a cerrar con un pequeño freno al final. Sin embargo, no es el mismo sistema que el Silent System de la riel de extensión total que les comentaba inicialmente. Bueno, no sé si todos conocen el sistema 32, siempre que les hablo de herrajes en las anteriores capacitaciones, les nombro este sistema y es porque es muy importante, es uno de los sistemas básicos que se utilizan para poder industrializar el sistema de armado de muebles y por eso siempre se lo nombra y es tan importante. Para quienes no conozcan este sistema, que no lo han escuchado mencionar antes, les indico de qué se trata. Este sistema es un sistema universal estándar para el mecanizado de muebles y facilita el montaje perfecto para cualquier sistema de herrajes. ¿Qué tipo de sistemas aplican el sistema 32? Se puede colocar tiraderas, bisagras y este tipo de rieles que les voy a indicar más adelante. ¿De qué se trata? Se mide 37 milímetros desde el canto del tablero hacia adentro y se realiza una perforación que puede tener un diámetro de 3, 4, 5, 8 y 10 milímetros dependiendo del tipo de herraje que se va a colocar. Todas las demás perforaciones a continuación son 32 milímetros o múltiplos de 32, tanto en el sentido, en el eje Y como en el eje Z. Sí, este tipo de sistema, si ustedes van a profundizar, por ejemplo, las medidas de las tiraderas, siempre vamos a tener múltiplos de 32 en las medidas de las tiraderas. Por ejemplo, comenzamos con 96, 120,
128, 160 y demás son todos múltiplos de 32. De igual manera, en el sistema de bisagras, si es que nosotros medimos la distancia de perforación en una placa, es decir, en la base de la bisagra que va a ir colocada directamente en el lateral de nuestro módulo, son exactamente 32 milímetros y esta información nos sirve para que si en el caso que nosotros necesitemos estandarizar un sistema industrial de muebles, es decir, vamos a hacer una serie de muebles de manera industrial, nosotros simplemente generamos estas perforaciones, podemos tener una plantilla y es mucho más fácil hacer el anclaje de las bisagras en nuestro sistema de muebles. Vamos a ver también la parte de la instalación, cómo funciona. Acá tenemos un videíto para mostrarles. Permítanme un momentito. Creo que no se va. Permítanme, les voy a compartir toda la pantalla completa para que se pueda ver. Vamos a ver. Bueno, aquí hago una pequeña pausa para poder indicarles algo muy importante de nuestra marca Getic, y es que sus balineras o sus rulimanes internos, ¿sí? Lo que estamos viendo en este momento, esto de aquí es el sistema que le permite hacer el rodamiento a las rieles. Estas rieles Getic, todas, absolutamente todas, tienen balineras de acero, lo cual nos va a permitir generar un sistema de autolimpieza en el momento que lleguemos a tener pequeñas partículas de madera o polvillo por la construcción misma que muchas veces se da. Podemos simplemente mover continuamente la riel para que automáticamente las balineras de acero vayan expulsando todas las partículas de suciedad, polvillo o madera que se queden durante la construcción de nuestros muebles, y eso es la garantía de nuestra marca Getic, ¿sí? Siempre todas las rieles van a tener estas balineras de acero, como les comento, que van a permitir este sistema de autolimpieza. Acá hago otra pausa porque nuestras rieles también vienen en todas estas dimensiones. Como ustedes saben, normalmente el estándar de las rieles comienza en 30 centímetros y va creciendo hasta 50 o 55. Sin embargo, Getic maneja todas estas dimensiones en rieles. Actualmente nosotros disponemos de las más cotizadas normalmente, que están en el rango de 40, 45, 50 y 55 centímetros de longitud. Sin embargo, si ustedes llegan a necesitar por algún pedido puntual alguna medida fuera del estándar, podemos nosotros solicitarlo sin ningún inconveniente. Además, en este momento estamos nosotros viendo el sistema de riel cuadro, que son rieles ocultas para cajones de madera.
Bueno, esto que acaban de ver es una perforación que nosotros, en el caso de realizar cajones de madera, tenemos que realizar en la parte posterior, en el lado posterior del cajón, y es una perforación de 8 a 10 milímetros de diámetro para poder engancharlo a nuestra riel. Si ven, la riel tiene aquí un pequeño ganchito metálico, lo cual va a estabilizar totalmente y sujetar el cajón a nuestra base de riel para evitar que se salga fácilmente por la parte de atrás. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene la riel. Este tipo de sistema que estamos viendo en este momento es una riel de extensión parcial. ¿Sí? Por eso ocupamos este sistema, que tenemos que hacer de igual manera una pequeña perforación en la base del cajón para poder colocarlo. Bueno, si se fijan, la riel actual que estamos viendo en este momento ya no tiene ese pequeño adaptador que tenía la riel anterior, y esta de aquí es una riel de extensión total, la cual nos va a permitir extraer totalmente el cajón del módulo, y necesitamos unos acoples, tanto el derecho como el izquierdo. Estos adaptadores que podemos ver en este momento nos ayudan a enganchar la riel en la parte frontal del cajón para evitar que se salga por la parte frontal. El gancho lo sujeta desde la parte posterior y los adaptadores desde la parte frontal para estabilizar totalmente el cajón dentro de nuestro módulo. Además, como pueden ver, estos adaptadores nos permiten hacer una regulación del sistema del frente del cajón hacia arriba y hacia abajo, y también hacia la derecha y la izquierda. Bueno, ya hemos visto cómo funciona el sistema de rieles. Ahora que ya sabemos cómo funciona en un cajón de madera, vamos a ver cuál es la diferencia cuando nosotros aplicamos los laterales metálicos denominados Inotec Atira. Bueno, este tipo de laterales metálicos, como podemos ver en este momento, estos son las rieles cuadro. Fíjense muy bien, estas son las rieles de extensión parcial, porque tenemos aquí el pequeño adaptador, y este es el espacio que normalmente ocupa la riel hasta colocarlo ya en el lateral del cajón. Miren, son únicamente, si nosotros ocupáramos un tablero de 16, tendríamos aquí 4 milímetros, pero como es el estándar acá en Ecuador, se ocupa un
un distanciamiento entre el lateral del cajón y el lateral del módulo de únicamente 5 milímetros. Es decir, nosotros optimizamos al máximo el espacio, ocupamos al máximo el espacio que tengamos internamente dentro del módulo para poder lograr unos cajones muy amplios y fáciles y funcionales. Aquí está cómo se construye un cajón. ¿Y por qué vemos todo esto? Porque más adelante hacemos exactamente la misma aplicación cuando construimos accesorios como alacenas, condimenteros o bajo fregaderas. Vamos a ver el por qué es tan importante saber la construcción de un cajón, porque en el caso de utilizar estas rieles cuadro de extensión total, tenemos que dejar un espacio entre la base del cajón y el lateral de 12 milímetros exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este espacio vamos a ingresar con la riel hasta el fondo del cajón y en la parte posterior recuerden que vamos a generar unas pequeñas perforaciones en donde se va a enganchar todo el módulo del cajón por la parte posterior para sujetarlo. Sin embargo, en la parte frontal vamos a tener ya nuestros adaptadores, que ya los vimos hace un momento, para poder sujetarlo totalmente. Aquí están las medidas. Esto normalmente es una altura estándar de un cubertero, por ejemplo, que también podría ser un módulo de alacena, un cajón de alacena interno. Y como ustedes saben, esto normalmente se realiza con tablero de 15. Hay algunas personas que prefieren hacer una ranura en los laterales y aplicar un fondo más delgado. Sin embargo, para este tipo de accesorios se recomienda optimizar al máximo este tablero de 15 milímetros que vamos a aplicar y a la vez también nos va a permitir generar un soporte mucho más fuerte en la base de nuestro módulo en el caso de que lleguemos a hacer cajones mucho más amplios, como un cajón, por ejemplo, de 90 centímetros, vamos a tener la robustez necesaria para que funcione correctamente el sistema. Bueno, recuerden dejar los 12 milímetros entre la base del cajón, por supuesto, el frente del cajón y el lateral del módulo que va a ir, del cajón, perdón, que va a ir un poquito más abajo con 12 milímetros de distancia. Aquí ya tenemos una vista frontal y una isometría de un módulo bajo, por supuesto. Este es un módulo bajo porque lo reconocemos porque tenemos los fustes en la parte superior. Aquí sabemos que es un módulo bajo cuando normalmente vamos a tener un mesón en la parte superior y por eso se optimiza el material no colocando una base completa, sino simplemente estos soportes que nos van a ayudar a estructurar el módulo. Y aquí ya está colocado. Recuerden que siempre es 37 milímetros hasta la primera perforación, la primera perforación, la cual vamos a colocar justamente en el tercer hoyo de nuestra riel. Y aquí están ya los adaptadores que les había mencionado, que nos permiten extraer los cajones. Y queda totalmente libre el cajón en su lateral. Es una estructura estéticamente perfecta, no vemos ningún herraje. Y por supuesto, siempre les repito, los mejores herrajes son los que no se ven. Esos son los mejores sistemas, el mejor diseño estético y funcionalmente. Normalmente esto es lo que sucede cuando tenemos un buen diseño. Ocultamos los herrajes, casi no se notan y están, por supuesto, en este caso, ocultos en la base del cajón y adaptados en el lateral de nuestro módulo. Aquí vamos a ver ya la aplicación de nuestros laterales metálicos Inoteca Tira, como les había mencionado, tenemos en dos colores, en el color plata y en el color antracita, que es uno de los favoritos. Y como les había mencionado inicialmente, tenemos también en Silent System, que es el sistema hidráulico, y tenemos en Push to Open cuando no necesitamos generar una tiradera, perfilería en un sistema de cocina. Vamos a ver algunos detalles técnicos que espero que se entiendan. Si no, igual los pueden consultar más adelante en las preguntas o con cualquiera de nuestros asesores, porque tenemos fichas técnicas para poder hacer la instalación de todos estos cajones de nuestra marca Getic. Bueno, aquí podemos ya revisar cuál es la distancia que nosotros manejamos en nuestros laterales y este es el espacio, la distancia EB, que la denomina Getic de esa manera, y nosotros manejamos esta distancia de rieles de 12.5 milímetros de distancia para poder ya colocar sobre esto el lateral metálico. Como pueden ver aquí está ya la forma, esta es una vista frontal en corte y del ancho total libre de nuestro módulo
Para poder crear la base de cajón que va a ser en madera, nosotros restamos 77 milímetros. ¿Sí? Recuerden, del ancho interior libre de nuestro módulo, restamos 77 milímetros, ¿sí? 38.5 por cada lado. En total nos dan 77 milímetros que restamos para poder crear el ancho de nuestra base o asiento de cajón. ¿Ok? Más adelante vamos a ver estos detalles técnicos que también son muy importantes para poder hacer la adaptación del frente del cajón, que ya me van a entender de qué se trata. Tenemos un videíto también muy práctico para poder indicarles. Y tenemos acá ya los puntos de conexión de nuestro adaptador frontal, lo cual lo vamos a poder colocar en el frente de madera sin ninguna complicación. Y simplemente se trata de esto. Como pueden ver aquí ya está colocada la riel. Este es un zoom de la imagen del lado izquierdo. Y tenemos aquí varios tornillos. Se pueden aplicar los tornillos eurotornillos, que también los tenemos disponibles, o los tornillos de acero, los pequeños, de 4x16, que pueden ver acá, ¿sí? Estos son los tornillos que normalmente se recomiendan para este tipo de rieles. Y desde la base, que ya está instalada nuestra riel, vamos a medir desde justamente la base 37 milímetros hacia arriba para poder colocar ya el primer tornillo que va a estar en la tercera perforación, generalmente cuando tenemos un cajón con frente visto totalmente. En el caso de que nosotros necesitemos colocar un cajón interno, vamos a colocarlo en la primera perforación, o sea, los 37 milímetros, pero ya va a ir en la primera perforación de nuestra riel. Y aquí tenemos este detalle, 144 milímetros desde la base de nuestro cajón para poder hacer la perforación del adaptador superior. Si en este momento no me entienden, no se preocupen porque más adelante les voy a indicar un video en el cual ya están todas las piezas que vamos a necesitar para poder hacer la instalación. Acá normalmente en esta perforación superior que estamos indicando en este momento va a ir colocada la barra de altura de un cajón tipo cacerolero. Y como pueden ver acá, tenemos dos puntos más de anclaje del adaptador frontal pequeño, que son exactamente igual 32 milímetros. Miren, aquí está lo que les mencionaba, son 32 milímetros y aquí pueden ver que hasta la primera perforación tenemos 41.5 desde la base de la riel hacia arriba, o desde la base del cajón son 14 milímetros. Luego tenemos igualmente el sistema 32 para poder aplicar el adaptador frontal y después de esto sumamos 96 milímetros, que igualmente es un múltiplo de 32 para poder hacer la aplicación del soporte superior para nuestra barra de altura del cajón. Y bueno, para la parte posterior de nuestro cajón, nosotros tenemos que restar del ancho total libre interno del módulo 88 milímetros para poder crear el ancho total del fondo del cajón, ¿sí? De esta piecita que está pintada acá en rojo, es 88 milímetros del ancho interno libre de nuestro módulo para poder crear esta pieza posterior. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual para el largo total de nuestra base vamos a tener los 77 milímetros que les mencionaba para el ancho total de la base, ¿sí? El largo total es estándar, siempre tenemos 47 centímetros, perdón, de longitud, y para la altura es o 70 milímetros o 144 en el caso de hacer un cacerolero, ¿ok? Y aquí tenemos cómo funciona, eso es lo que les mencionaba anteriormente, tenemos un adaptador frontal, eso es lo que estábamos viendo en la primera imagen, y esta pequeña perforación que tenemos en la parte superior del frente del cajón es para las barras de altura. La forma en la que se puede extraer el cajón fácilmente es con nuestro lateral metálico presionando el botón azul para que se pueda extraer nuestro frente de cajón. Y se adapta fácilmente colocando las rieles. Aquí tenemos también el adaptador inferior para poder extraer todo el cajón de la riel.
y queda totalmente oculto. También es un sistema de rieles especiales para poder adaptarlos directamente en nuestros laterales metálicos. Vamos a ver un videíto para que podamos entenderlo mucho mejor. Bueno, ¿qué tal les ha parecido? Aquí nos queda nada más indicarles que nosotros también quisimos hacer el intento de armar un cajón con todas las piecitas para ver si es que realmente era así de sencillo instalarlo. Y aquí está el video de cómo lo hicimos.
listo para adelante. Bueno, solo quería comentarles acá que recuerden que nosotros estamos aplicando en la tercera perforación de la riel la perforación que hicimos con el 32, entonces son 37 milímetros hacia adentro para la primera perforación. Recuerden que este módulo está todo con sistema 32 para poder aplicar cualquier tipo de herraje. Entonces va para un frente que va a ir externo de nuestro módulo en la tercera perforación. Si quisiéramos hacer un cajón con el frente interno, tendríamos que simplemente recorrer la riel para colocarlo en la primera perforación de la riel nada más. Una vez que ya instalamos las rieles en nuestro módulo, en este momento vamos a proceder a hacer el armado de los laterales metálicos de Getic y ya la gaveta completa para instalar sobre las rieles. Listo, ya hemos armado nuestra gaveta de laterales metálicos Getic. Este es un cajón tipo Inoteca Tira, tipo cubertero. Y ya tenemos armada totalmente la gaveta. Ahora vamos a proceder a instalarlo en nuestras rieles que ya instalamos inicialmente. Bueno, y finalmente la aplicación para organizadores es simplemente, nosotros ya sabemos cómo armar un cajón, entonces podemos hacerlo aplicando para las cenas con una bisagra de 165 grados para la puerta, para poder tener una apertura total de la puerta de nuestro módulo y simplemente verificando en dónde están las instalaciones de las bisagras para poder colocarlos en el centro y que no se vayan a chocar con las bisagras como tal. Entonces podemos aplicar estos cajones dentro de un módulo siempre y cuando tengamos esta bisagra que nos permita abrir totalmente la puerta. En el caso de que no tengamos esta apertura total, lo que se recomienda es que generemos unos distanciadores internos de nuestro módulo, es decir, colocar unos fustes, un doble lateral internamente para poder generar el espacio que requiere la bisagra, el brazo de una bisagra, que son aproximadamente 2 centímetros. Entonces, cuando ya colocamos un doble lateral, tenemos, en el caso de que apliquemos tablero de 15, ya tenemos 3 centímetros por lado para que no haya problema con extraer totalmente el cajón. En el caso
de bajo fregaderos, como les mencionaba, se puede aplicar justamente bajo un fregadero o en el caso de un baño también, ¿por qué no? Para que vayan en esta zona las tuberías y no tengamos el problema de que se choque el cajón con la parte posterior. Simplemente hacemos un destaje en la base de nuestro cajón para poder generar este espacio libre, y lo podemos hacer fácilmente en madera, como pueden ver acá, o también existen acá algunos accesorios en plástico que nosotros podemos adaptar y posterior a ello hacer obviamente el destaje para que tengamos este espacio libre. La forma de la construcción en madera sería de esta manera, haciendo los laterales totalmente en madera. Igualmente aquí hacemos un destaje totalmente en la base de acuerdo al espacio libre que necesitemos. Y recuerden que si es que estamos haciendo todo el cajón de madera, dejar los 12 milímetros libres desde el lateral hasta la base para que podamos colocar acá nuestros adaptadores e ingrese la riel en la base de nuestro cajón. Y en el caso de condimenteros, hacemos exactamente la misma aplicación. Es igual que colocar un cajón. Sin embargo, podemos aquí aplicar varios laterales metálicos, varias bases. Podemos hacer de 2 o 3 niveles, de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. En el caso de que vayamos a colocar envases pequeños, podríamos colocar hasta 3 niveles. O si es que vamos a colocar en la parte baja, por ejemplo, botellas, el aceite, la botella de vinagre, etcétera, necesitamos dejar libre desde la base del cajón hacia la siguiente estructura o base que vamos a aplicar del siguiente nivel. Son 30 centímetros que debemos dejar libre. Por lo menos, si es que se puede dejar más, se recomienda hasta unos 40 centímetros libres para que haya facilidad de la extracción de los elementos que coloquemos internamente, y con eso nosotros ya logramos un condimentero. Es simplemente adaptar estas ideas de estos organizadores a estos espacios que requieren un poquito más de detalle porque son espacios fundamentales dentro de una cocina. Bueno, espero que les haya gustado un montón y pasamos a la zona de preguntas y respuestas. Cuéntenme qué tal les ha parecido. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Ya nos vieron instalando. En realidad son unos herrajes muy fáciles de colocar, muy versátiles, que se pueden adaptar a cualquier tipo de espacio. Muchas gracias, Miki, por la información que nos has dado hoy. Súper interesante y súper útiles estos herrajes de Getic, también como para tener un bonito diseño y también que sean útiles, ¿no? Tenemos algunas preguntas que nos están en realidad llegando. Una de ellas es, nos dicen, Marco Martínez, ¿cuál es la resistencia de los ganchos del sistema de rieles, ya que estos parecen plásticos? Bueno, los adaptadores de nuestro sistema de rieles sí son plásticos. Los ganchos posteriores que vimos en la riel son evidentemente de acero zincado, igual que la riel, pues son bastante resistentes. El plástico es de un espesor bastante grande, el cual resiste muy bien. Y se pueden aplicar igualmente varios tornillos en la adaptación de nuestros sistemas de cajones. Como les había mencionado, también nuestra marca Getic nos da garantía de todo el proceso de fabricación de cada uno de sus elementos. Entonces, realmente son muy, muy resistentes. No habría ningún problema con estos adaptadores, y la versatilidad de que sean de plástico es que nos permite tener esa flexibilidad para poder hacer la extracción del cajón con la riel. Perfecto, Niki, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos varias preguntas relacionadas a los videos que nos acabaste de mostrar, bastante ilustrativos también. Les comento a todos que la capacitación en general va a estar publicada en nuestro canal de YouTube, Edimca S. En un ratito les voy a dejar el link en los comentarios, el link de nuestro canal de YouTube, para que si gustan pueden también suscribirse y estar atentos al momento en que nosotros publiquemos cada capacitación o cada video que ustedes puedan, que les sirvan a ustedes también. Ahora sí, continuando con las preguntas técnicas, sigamos. Johnny nos dice, ¿puedo usar el herraje solo de rieles si construyo el cajón completamente de madera? Claro que sí, por supuesto. Tenemos esta versatilidad en nuestros herrajes Getic y tenemos
los cajones, las rieles cuadro ocultas para cajón de madera. Entonces, como les había comentado, al final de la capacitación se puede hacer un cajón totalmente de madera siempre y cuando dejemos un espacio libre de 12 milímetros entre el asiento o base de cajón y el lateral de madera para poder nosotros ingresar con eso, con la riel totalmente en este espacio libre del cajón. Perfecto. Nos pregunta también Carlos, nos dice, ¿el primer agujero para la riel es 3.7? Correcto. La primera perforación que se realiza en el lateral es tomando en cuenta desde el canto o borde de nuestro módulo hacia adentro, son 3.7 centímetros o 37 milímetros para colocar la riel. En el caso de que tengamos un frente de cajón exterior, se coloca en la tercera perforación de la riel. Sin embargo, si queremos hacer un diseño con un cajón interno, se puede tomar en cuenta que el cajón va a tener el frente dentro del módulo y en ese caso nosotros colocamos ya en la primera perforación la riel directamente en el lateral del módulo. Perfecto. Tenemos una pregunta bastante interesante de Jorge que nos dice, ¿los herrajes se puede utilizar con bambú? Con bambú, bueno, dependiendo de la plancha de bambú que se realice, normalmente este tipo de herrajes se pueden realizar con un espesor máximo de 16 milímetros por recomendación del proveedor. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos una plancha de bambú que sea máximo de ese espesor, no habría ningún problema. De hecho, creo que quedaría bastante estéticamente muy bonito. Entonces, totalmente la apertura para poder generar este tipo de proyectos y más bien felicitaciones y felicidades a quienes estén innovando con este tipo de materiales también. Perfecto. Nos dice Javier Encalada, ¿las rieles vienen con tornillos o se los compra por separado? ¿Y cuáles serían los tornillos recomendados para este tipo de instalaciones? Bueno, en el caso de estas rieles, no vienen con tornillos, sí se venden por separado y se pueden aplicar los tornillos, los eurotornillos, que son los recomendados por el proveedor. También los tenemos disponibles en nuestros puntos de venta y también si es que en el caso de que no llegaran a conseguir este tipo de tornillos, se pueden aplicar con cualquier tornillo de cabeza plana. Recuerden, eso es muy importante, que sea la cabeza totalmente plana para evitar rozamientos o futuros sonidos en la extracción de nuestras rieles. Entonces, recuerden, eurotornillos o tornillos de cabeza plana para poder colocar este tipo de accesorios. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, agradecerles a todos por sus comentarios, por sus buenos comentarios. En realidad veo que les ha parecido bastante interesante el tema. Mientras Nikki exponía y ahora también durante la sección de preguntas veo que sus comentarios son bastante positivos. Muchas gracias por sus aportes también que veo que han estado realizando. Otra pregunta más. Se me pasó, ya. Luis Fernando nos pregunta, ¿a qué medida se hacen las perforaciones en los frentes de cajón y en la parte posterior? Bueno, en los frentes de cajón justamente tenemos esa plantilla, esa ficha técnica de nuestros cajones, porque tenemos un pequeño adaptador para, en el caso de colocar solamente cuberteros, tenemos el adaptador pequeño y estos de aquí también se manejan con sistema 32. Entonces, si recordamos la ficha técnica que vimos inicialmente, tomando en cuenta desde la base del cajón son 14 milímetros para la primera perforación y hacia arriba son 32 milímetros para la siguiente perforación. Y por supuesto, en el caso de que nosotros necesitemos revisar la medida en el otro sentido, depende mucho totalmente de la riel. Vamos a revisar, voy a regresar un ratito a la plantilla anterior para que podamos tener en cuenta lo que estoy hablando. Permítanme un segundo regresar y aquí está. A ver, vamos a revisar eso y es muy importante y muchas gracias por esta pregunta porque en realidad hay veces que nos quedamos con esa duda y es fundamental. Aquí tenemos, por ejemplo, pueden ver, la medida KD es en el caso de que nosotros apliquemos un tablero de 16 milímetros, como pueden ver acá, ¿sí?
Nosotros normalmente acá en el Ecuador aplicamos el tablero de 15, así que está dentro del estándar, no hay ningún problema. La medida EB significa la distancia de nuestra riel y en este caso nosotros tenemos 12.5 y la medida A, como pueden ver acá, que es ya la parte interna, es de 23 milímetros. Entonces tomamos en cuenta que si es que el cajón va a recubrir todo el espacio del módulo, vamos a restar el espesor del material y luego sumamos los 23 milímetros que requiere nuestro sistema para poder hacer la guía vertical de las perforaciones. Y desde la base de la riel 41.5 para la primera o desde la base, si es que tomamos en cuenta la parte interna, 14 milímetros y 32, y para la parte superior, el adaptador superior, son 96 milímetros para lograr los 144 que tiene un cacerolero. En el caso de un cubertero, únicamente colocamos el adaptador inferior, que podemos ver aquí. Espero poder haber respondido esa duda. Y bueno, en el caso de que requieran igual un poco más de asistencia técnica, no duden en contactar a cualquier asesor de confianza y nosotros les hacemos llegar nuestras fichas técnicas. Vamos a regresar a nuestra sección de preguntas para continuar. Perfecto. Bueno, como ustedes saben también, lamentablemente el tiempo para estas capacitaciones es de 1 hora. Ya estamos por finalizar, vamos a responder 1 o 2 preguntitas más y continuamos también con la sección de promociones que puede interesarles también con nuestros descuentos para sus productos. Vamos con una pregunta de Jorge que nos dice, ¿los herrajes y tornillos son inoxidables? Por supuesto, bueno, les comento, si es que no les había comentado anteriormente, todos estos herrajes son de acero zincado, lo cual garantiza que no se va a oxidar. Siempre y cuando es importante también recomendarles que en el momento de nosotros realizar la limpieza del mobiliario, hay algunas personas que normalmente limpian con algún diluyente o con algún químico. Eso no es recomendable porque lo que estamos haciendo es retirar la capa de protección que tienen nuestros herrajes, la capa de acero zincado que les comentaba, se retira cuando nosotros aplicamos este tipo de químicos y por lo tanto, no vamos a tener la garantía de la marca. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer para limpiar estos herrajes es simplemente pasar un trapo seco, si quieren un trapo húmedo, no hay problema porque con respecto a la humedad no pasa nada. Tiene total garantía de que ustedes pueden aplicar en cualquier proyecto, ya sea en un páramo, el sistema hidráulico va a seguir funcionando, no importa la presión del ambiente ni la humedad del ambiente, va a seguir funcionando perfectamente. O si es que quieren ustedes aplicar en algún proyecto de la costa, en donde hay mucha salinidad, en donde hay mucha humedad, siguen funcionando perfectamente estos herrajes y eso es lo que nos garantiza la marca. Entonces estamos 100% seguros de que va a funcionar y no se van a oxidar. Perfecto. Muchas gracias, Nikki, por tus respuestas, por responder las inquietudes que han tenido las personas que nos han acompañado hoy. Les agradezco a todos también por las preguntas que nos han hecho y por su participación y veo que también nos están recomendando algunos temas para futuras capacitaciones. Recuerden que en el formulario que les comentaba al inicio para obtener los certificados, ustedes pueden proponernos temas que les gustaría aprender y nosotros los tomamos en cuenta siempre